Hola, Winner aquí. En esta ocasión vamos a resolver el problema número 843 del LeetCode, que se llama Guess the Word. Adivina la palabra. Nos dan un arreglo único de strings, un arreglo de string únicos llamado words, en el cual words en la posición i es una palabra de 6 letras. Una palabra en el arreglo words fue elegida como la palabra secreta. También nos dan un objeto de ayuda llamado master, el cual podemos llamar master.guess con una palabra donde word es una palabra de 6 letras y debe ser parte del arreglo words que nos dieron al principio. Master.guess, pasando una palabra, retorna -1 si la palabra no es parte del arreglo de palabras que nos dieron al principio, o un entero representando el número exacto de matches, tanto el valor como la posición, dentro de la palabra que tratamos de adivinar y la palabra secreta. Es decir, nos dan el número exacto de letras, tanto de la letra y la posición de la palabra que enviamos con la palabra secreta. También nos dan un parámetro allowed guesses, que para cada caso es el máximo número de intentos que podemos hacer hacia master.guess. Para cada caso, nosotros podemos llamar master.guess con la palabra secreta sin exceder el número máximo de intentos permitidos. Al final vamos a recibir dos cosas. O hicimos muchos intentos o no encontramos la palabra secreta. Eso es en el caso de que llamamos a master guess más veces de las permitidas. O si no encontramos la palabra secreta todas las veces que llamamos a master guess. O encontraste la palabra correcta. Eso es si en una de las llamadas que hicimos a master guess encontramos la palabra secreta dentro del número dentro de la cantidad de veces permitidas que podíamos intentar. Los casos son generados de manera que podamos adivinar la palabra con una estrategia razonable, sin utilizar un método de brute force. Básicamente lo que nos están diciendo es que nos van a dar un arreglo de palabras y dentro de ese arreglo de palabras ellos van a elegir una palabra secreta. En este caso es la primera dentro del arreglo. También vamos a tener una cantidad máxima de intentos que podemos hacer. Si al final de nuestro programa nosotros encontramos la palabra secreta dentro de la cantidad máxima de intentos, entonces vamos a recibir esto. Si no, entonces vamos a recibir que o hicimos demasiados intentos o no encontramos la palabra secreta. En este caso, por ejemplo, ellos lo que hacen es que llaman a master guess con una palabra cualquiera que no está dentro del arreglo. Ellos le retornan -1 porque, como dijeron aquí arriba, si la palabra no es parte del arreglo, entonces devuelven -1. Luego, entonces, intentan con la primera palabra dentro del arreglo y le retornan 6. Porque esa palabra tiene exactamente la misma cantidad de letras en la misma posición que la palabra secreta. Es decir, es exactamente la misma palabra secreta. Luego intentan con la segunda, que les retorna 3, porque, como se dan cuenta, tiene 3 letras en la misma posición que la palabra secreta. En este caso tenemos C en la posición 1 y tenemos ZZ en las últimas dos posiciones. Luego prueban con la otra palabra y la otra palabra y al final se acaba su programa y como en una de las llamadas encontraron la palabra secreta y no se excedieron de los intentos permitidos, entonces ellos reciben que se encontró la palabra secreta. En el segundo ejemplo tienen solamente dos palabras y la primera es la palabra secreta. En este caso tú pudieras probar todas las combinaciones, todas las palabras dentro del arreglo y tú vas a encontrar la palabra secreta porque los intentos permitidos es 10. Entonces, creo que ya entendemos el problema correctamente. Vamos a tomar en consideración las restricciones. Decimos que nos van a dar entre 1 y 100 palabras para probar. Todas las palabras son de tamaño 6. Todas las letras dentro de todas las palabras consisten en letras del abecedario inglés en minúscula.
Todas las palabras dentro del arreglo Word son únicas. Secret existe dentro de Words y la cantidad máxima de intentos que podemos hacer va entre 10 y 30. Una forma como podemos resolver este problema es removiendo del arreglo la mayor cantidad de palabras posibles una vez hacemos un intento con una palabra, para que de esta manera nos queden menos palabras por intentar. Es decir, vamos a tomar una palabra. Hagamos el siguiente ejemplo. Digamos que tomamos la última palabra de este arreglo. Para esta palabra, como vemos aquí, nos va a devolver 4, diciendo que 4 de estas letras hacen match en la exacta posición con la palabra secreta. En este caso, A, C, Z, Z. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, vamos a borrar del arreglo, del resto de las palabras que quedan, las palabras que no hacen match exactamente 4 con esta palabra, cada letra en cada posición. Porque de esa manera sabemos que si no por lo menos hacen 4 match, entonces no es la palabra secreta. Porque esta está bastante cerca de la palabra secreta. Y una que tenga un match menor que a esta, está aún más lejos de la palabra secreta. Y luego entonces tomamos otra palabra e intentamos otra vez y borramos las siguientes si no es la palabra secreta. Otra cosa que deberíamos hacer para asegurarnos que la posibilidad de encontrar la palabra secreta en la cantidad máxima de intentos que tenemos permitidos es tratar de tomar la mejor palabra para intentar. Y yo voy a definir como la mejor palabra para intentar como la palabra más popular o la palabra más parecida a las otras palabras dentro del arreglo. Porque de esta manera, si yo intento la palabra más parecida a todas las palabras dentro del arreglo, y esa no es la palabra secreta, entonces esa palabra me va a permitir borrar muchas más palabras dentro del arreglo. Así voy a terminar teniendo menos palabras para intentar la próxima vez. Vamos a escribir un poquito de pseudocódigo aquí para tratar de entender un poquito mejor esta idea. Básicamente lo que yo estoy diciendo es que vamos a recorrer todas las palabras y vamos entonces a hacer mientras haya palabras en el arreglo. Luego entonces vamos a tomar una palabra determinando cuál es la mejor palabra que podemos tomar en el momento. Y esto va a ser una función que vamos a definir aquí. Que vamos a implementar en un momento. Luego de tener la palabra, entonces vamos a hacer un guess, donde vamos a obtener la cantidad de matches que se hicieron. Vamos a hacer master.guess, la mejor palabra que tenemos hasta el momento. Entonces vamos a confirmar si matches es igual a 6, porque todas las palabras tienen 6 letras, y si machamos 6 letras, entonces quiere decir que encontramos la palabra secreta. Vamos a retornar. Si no, entonces vamos a borrar las palabras utilizando la palabra que probamos. Teniendo esta función que vamos a enviar la palabra que probamos y la cantidad de matches que pudimos hacer con esa palabra. Ok, entonces dijimos que para encontrar la mejor palabra tenemos que saber en cada posición de una palabra de 6 letras cuál es la letra que más se repite dentro de todas las palabras. Con ese número, con esa frecuencia de letras en cada posición, vamos a hacer un score. Y teniendo ese score, entonces vamos a buscar la palabra que tenga el score más grande. Y esa entonces va a ser la mejor palabra para intentar. Entonces, inicialicemos un arreglo llamado letters. Vamos a recorrer todas las palabras.
y todas sus letras. Entonces, si en el arreglo letters, en la posición de esa letra, si esto está vacío, vamos a inicializarlo con un arreglo vacío. Entonces lo que vamos a hacer es que en este arreglo vamos a guardar cada letra utilizando su número ASCII en esa posición y vamos a poner la frecuencia con la cual esa letra aparece. Entonces para eso vamos a obtener el número ASCII de la letra basado en 0 y vamos a guardar su frecuencia. Entonces básicamente es words en la posición I, en la posición J, queremos el código de esa letra. Y le vamos a quitar 97 para así tenerlo basado en 0. Luego entonces en letters, en esta posición de las letras, en la posición de esta letra específicamente, vamos a decir que si existe, entonces es el valor que tiene más 1, de lo contrario es 1. Luego que tengamos eso, entonces vamos a buscar la palabra que tenga un score mayor. Para eso vamos a tener una variable max para obtener el score mayor y una palabra index para guardar el índice de la palabra que encontramos. Vamos una vez más a recorrer todas las palabras y todas sus letras. Vamos a tener el current score empezando en 0. Para cada letra de la palabra entonces vamos a hacer esto mismo para obtener la posición dentro del arreglo letters. Y entonces básicamente el current score más igual a la frecuencia con la cual esta letra aparece en esta posición. Cuando tengamos ese score, vamos a decir que si current score es mayor que max, entonces max va a ser igual a current score y index va a ser igual a i. Quiere decir que esa palabra es la que tiene el mayor score hasta el momento. Luego que tenemos eso, entonces simplemente tenemos que retornar esa palabra y también quitarla del arreglo para que luego ya no la tengamos en consideración. Entonces vamos a hacer un words.splice en la posición index y vamos a retornar, vamos a borrar una desde ahí y vamos a retornar la posición 0 de ese arreglo, porque splice nos va a dar un arreglo con todos los valores que borramos del arreglo. De esa manera entonces obtenemos la mejor palabra a intentar. Probamos esa palabra, si los matches son 6 retornamos, si no son 6 entonces vamos a remover todas las palabras que tengan menos matches que esta palabra que intentamos. Entonces para eso simplemente vamos a recorrer la palabra y sus letras, todas las palabras y sus letras, teniendo un count de cuántas letras hacen match con el guess word. Dígase que si words en la posición I, en la posición J, es igual a guess word en la posición J, entonces aumentamos el count. Cuando terminemos esa palabra, si el count es diferente a matches, entonces la borramos. Porque o tiene menos palabras en común con la palabra secreta que el guess word, o se parece tanto al guess word que van a haber letras que no se parecen a la palabra secreta. Entonces vamos a borrar esta palabra.
diciendo words.splice en la posición I, vamos a borrar 1 y ahí le vamos a quitar 1 para que podamos entonces seguir con las demás palabras. Si probamos esto, yo creo que debería funcionar. Tenemos un error. A ver. Dentro de la palabra, dentro de las letras. Esto es J. A ver si tengo ningún problema más adelante, porque lo copié y lo pegué. Aquí también. Y creo que aquí también. Ok, probamos. Muy bien, da con eso. Ponemos los demás ejemplos. También funciona. Yo me siento bastante confiado. Podemos hacer submit. Y ahí da. Perfecto. Entonces solo nos queda discutir la complejidad del algoritmo. Si vamos y vemos cada una de las cosas que hacemos, aquí básicamente hacemos n, vamos por todas las palabras. Dentro de getBestWord nosotros hacemos n por 6, que son la cantidad de letras que tienen en cada palabra. Así que podemos decir que es n más n más n. Pues cada vez que hacemos el splice también es n. Esto lo podemos mejorar realmente. Esto pudiéramos, en vez de quitarlo, pudiéramos hacer algo más inteligente como, no sé, asignarlo a un string vacío y luego ignorarlo cuando hagamos nuestros chequeos. Vamos a pensar eso más adelante. Luego entonces, básicamente entonces, getBestWord es n. Y removeWords nos da n por 6 más n. Entonces esto es n por n cuadrado. Entonces esto nos da n al cubo en el peor de los casos. El peor de los casos sería cuando todas las palabras son totalmente diferentes a cada una. Eso quiere decir que el best word casi va a ser cualquiera. Vamos a intentar esto y de aquí vamos a borrar ninguna porque esa no se parece a ninguna. Y entonces vamos a tener que ir por todas las palabras. N al cubo. Yo creo que si hacemos lo que dijimos allá arriba de no utilizar el splice, podemos mejorar bastante esto. Vamos a intentar eso. Entonces, para no hacer el splice aquí, podemos hacer guardar la palabra, que sería words en la posición index, y hacer que esta palabra sea igual a un string vacío y devolver esta palabra. Entonces cuando vayamos a borrar las palabras, en vez de hacer el splice, otra vez lo que vamos a hacer es asignarlo a un arreglo vacío. Entonces sería words en la posición i va a ser igual a un string vacío. Haciendo esto todavía es seguro porque estamos revisando que sea dentro del tamaño de esa palabra, y cuando es vacío entonces simplemente no va a entrar, así que no importa. Los demás for también van a ser seguros. Entonces lo que tenemos que hacer es resolver este while, porque ya que no estamos removiendo las palabras del arreglo, esto nunca va a salir. Así que deberíamos tener algo como let remove. Vamos a decir que tengamos cuántas palabras hemos removido y vamos a hacer que removeWords nos diga eso. Entonces vamos a tener aquí, luego que hagamos todo esto, ya no tenemos que hacer esto porque no estamos removiendo la palabra. Vamos a hacer otro pase por las palabras diciendo que si la palabra que estamos revisando está vacía, entonces hacemos remove más. Remove va a estar aquí, empezar en 0, y entonces vamos a retornar remove.
Entonces vamos a retornar la cantidad de palabras que hemos borrado hasta el momento. La vamos a asignar aquí. Y mientras remove sea menor que la cantidad de letras dentro del arreglo, seguimos revisando. Eso debería dar también. Y si eso funciona, entonces aquí quitamos el splice, lo que quiere decir que remove words también va a ser n. Y ahora entonces el peor de los casos va a ser n cuadrado y no n al cubo. Eso funciona. Hacemos submit. Funciona. Entonces, complejidad en velocidad es n al cuadrado. Y en espacio, en memoria, es, veamos que estamos guardando aquí. Tenemos este arreglo de 6 posiciones que tiene arreglos de 28 posiciones, que son las letras del abecedario inglés. Entonces, como eso es constante, no lo vamos a tomar en consideración. Y no guardamos más nada, así que en espacio es big O de 1. Nada, espero que esto les haya ayudado y nos vemos en la próxima. Adiós.